partió como desde muy antes de que yo partiera produciendo la obra, pensando como en qué título ponerle, ¿no? Y esto es un proyecto Fondar 2025. Primero me puse un título que se llamaba Recuerdos Encubridores, pero nunca me sentí muy cercana a él, me parecía un poco pretencioso, rebuscado, manido, no sé, todas esas cosas juntas. Y me hacía sentido, sí, la palabra de Recuerdos Encubridores, porque parte de mi obra, en algunas de las lecturas aparecía Freud con una parte de sus obras completas, habla de los recuerdos encubridores, que tiene que ver con la memoria, con este pasado, este recuerdo que no es histórico, sino que es más bien afectivo y también político, ¿no? Después que hice ya todas las pinturas, empecé a buscar títulos y apareció esto de, bueno, hay algo ahí en el recuerdo que también está en la memoria, que está en la cabeza, ¿no? Y que lo habita y que va cambiando, se modifica. Pareciera que hay un componente psicológico siempre en mi trabajo. No te podría asegurar, pero hay una cosa que cuando me meto en las fotos y la empiezo a ver, empiezo a mirar lo que pasa atrás, como qué pasa con estas familias que la fotografía no puede mostrar. Yo cuando estaba en la escuela de arte, mi tesis y mi proyecto de título se trataba de fotografías familiares, pero de mi familia. La fascinación con la fotografía parte de mi infancia, porque mi papá era un fotógrafo aficionado. Él sacaba fotografías donde fuéramos y corriendo y hacía experimentos con nosotros y con la fotografía análoga. Y entonces crecí con cajas y cajas de fotos en mi casa, hasta el punto en que yo me empecé a preguntar, ¿mi memoria está hecha a partir de las fotografías que estoy mirando? O que en verdad recuerdo todo esto que está pasando, porque ya lo confundía, ¿no? El recuerdo con la memoria extendida que aparecía con la fotografía. Mi trabajo tiene un componente biográfico, aunque no hable precisamente de mi biografía y bueno, creo que muchos artistas son así también, trabajan así. Hay un proceso que se llama de archivo, ¿no? De imágenes. Y yo tengo archivos de imágenes desde muchos años, de distintos lados. Un tiempo me fascinó trabajar con las fotografías Kodachrome, Ektachrome. Y recopilaba este tipo de fotografías porque me interesaba mucho el color, ¿no? Que tienen como una pátina a veces más violadas. ¿Más magenta o más rojiza? Más magenta, justamente, más rojiza, más cálida a veces. Entonces eso me interesaba. Pero claro, dentro de este tema de fotografía familiar, en este sentido yo en este momento dije, bueno, no quiero hablar de mi familia, quiero hablar de un tema universal, que es lo que pasa con las familias en un periodo de tiempo específico, que en este caso fue como 2 décadas, que es el periodo de dictadura. Y ahí empecé a convocar a distintas familias a ver si me entregaban, si me confiaban sus fotografías familiares. Ay, qué interesante esa pregunta. Siempre me planteé como desde otro lugar eso de la curiosidad, como que desde muy chica cuando caminaba y me encantaba esa hora como crepuscular, cuando empieza a aparecer las primeras luces de la noche y miraba adentro de los departamentos y las casas de personas y me imaginaba las historias de esas familias, por ejemplo, me encantaba. Eso era como un pasatiempo para mí, así como o iba con amigas o con mis papás más chicas y siempre como que me imaginaba estas historias que ocurren detrás. Claramente hay un tema que no voy a hablar ahora, como de biográfico, que pasa también dentro de mi familia, y dentro de este periodo específico que es dictadura, ¿no? Sí, que pasaban muchas cosas. Claro, desde ahí esta idea de lo privado que se vuelve universal me interesa, como que al final se van repitiendo las historias y hay cosas que son universales, como que el amor es... Y los artistas trabajamos siempre con temas universales, ¿no? Pero me interesan esas fotos que tienen esta especie de punctum o de cosa extraña, ¿no? Como tú me preguntaste, ¿de qué manera selecciono? Y sí, no hay una cosa como tan... Yo creo que la fotografía anterior seleccionada se encuentra con la siguiente y así sucesivamente. Yo no podría decir en la foto 10 que hubiera elegido antes esa si no hubiera pasado por las otras fotos que escogí anteriormente. En el fondo hay como un diálogo entre una fotografía y otra que no solamente es psicológico y lo que pasa en ese momento, sino que también es muy iconográfico. 28 familias. Quería escoger 30, pero fueron 28. ¿Distintas? Son todas distintas familias, sí. Yeah.
Las descubrí así como te decía, universalmente. No busqué una ideología. La imagen. No pensé en una ideología, ni que pensaran de una manera u otra. Sí me interesaba que fuera en dictadura, como digo, no por temas como más personales. No pensé en llamar a una familia u otra por algún tema específico, sino que ellos se acercaban a mí, algunos me contaban sus historias, otros no. Pero fue muy lindo también encontrarme con eso, como un registro etnográfico de las historias familiares de cada uno, porque muchos... Sociológico, totalmente. Muchos me contaban sus historias, finalmente yo, y otros no, que estaban como más... Pero finalmente muchas cosas iban convergiendo, ¿no? Muchas historias se iban uniendo y finalmente, como te decía, la selección la hice por un tema también iconográfico y psicológico, ¿no? Como te decía, por un tema familiar, que creo que es un periodo que afectó mucho la forma en la que yo crecí y en la forma en que mi familia se desenvolvió en ese tiempo. Y bueno, no voy a contar las partes más porque creo que no ocurren violaciones a los derechos humanos, ocurren cosas que llegan a una parte muy cercana de mi familia, de mi núcleo cercano, íntimo, personal. Pero no quiero hablar desde ahí, no es como mi intención. Creo que lo político no está solo en eso, ¿no? Como creo que lo político está en la manera en que nos desenvolvemos y convivimos juntos en ese periodo. La verdad es que yo busqué de todos medios, familias cercanas, no tan cercanas, familias de contexto en los que me muevo, universitarios, docentes. También apelé a los medios más como Instagram, escribiendo quién quiere, y hubo gente que me mandó, que no conocía, me mandó fotografías. Creo que las primeras pinturas que hice para esta serie fue una persona que me encontré en un evento acá y me contó toda su historia familiar con su mamá, que había sido torturada, y me mandó fotos después. Y es una de las primeras que están en blanco y negro, pero no las selecciono por eso, sino porque, como te digo, es parte de un relato universal. Alguna vez lo hablamos nosotras en otras conversaciones, que finalmente el tiempo parece ser muy lineal, pero no lo es tanto, digamos, ¿no? Y yo siento que lo que hace la pintura al resignificar la fotografía es entrar en otro tiempo que no es tan fugaz como el de la fotografía. La pintura tiene un tiempo muy, muy especial, muy, si quieres, para hoy día anacrónico, si quieres decirlo, llamarlo de alguna manera, ¿no? En el que a veces uno tiene que detenerse mucho en un movimiento, hay otros más rápidos, y esa detención yo creo que es lo que hace como expander el tiempo, pero también tiene algo que ver con el proceso. El proceso de pintar hace que el que pinta, ¿no? Yo como pintora, nos situemos en un lugar en el cual de pronto el tiempo no existe mucho, ¿no? Como que uno no se da cuenta si están pasando 4 horas o han pasado 30 minutos o al revés, ¿no? Sí. Para mí eso es como una temporalidad expandida, ¿no? Y a la vez de esto que te decía, situarse en un lugar en el que el tiempo también parece ser universal. No, para mí fotografía familiar es fotografía que uno identifica como familiar. De hecho, acá estamos mirando a una que es una niña, que parece niño, pero esa pintura, una niña con pelo corto, de ser de los años 80, es una persona, ¿no? Probablemente las personas, cuando yo les pedía por fotografías familiares, pensaban en un grupo, pero sí hay algunas pinturas que integran esta muestra que son de una persona en específico, pero también son fotografías familiares. Yo encuentro maravillosa la fotografía, no es que cuando hable de la pintura que yo quiero resignificar como separando, ¿no? Porque los artistas, desde que nació la fotografía, las hemos abrazado de alguna manera, ¿no? Hemos trabajado a partir de la fotografía. ¿Por qué la fotografía no y la pintura sí? Tiene que ver con varias cosas. Primero, por lo que te decía de que la pintura tiene otro tiempo. Y ese tiempo tiene que ver con el proceso. Y el proceso sí o sí cambia el resultado. O sea, el proceso es muy contemporáneo y hablar de proceso como parte de la obra, ¿no? Pero en el caso de un artista, de una pintora o pintora, nosotros nos situamos en el taller y vivimos ese proceso. Inevitablemente ese proceso está plasmado en la pintura. Inevitablemente el proceso de la fotografía, que es distinto, tú que eres fotógrafa lo sabes bien, está plasmado en la fotografía. Entonces, obviamente es un medio absolutamente distinto.
y también por la temporalidad que requiere hacer una pintura, ¿no? Que es más largo, de pronto surgen cosas, uno se va al taller, pero sigues pensando en lo que estabas haciendo y de pronto, oh, me acordé, y aparece otra cosa, ¿no? Y a veces uno deja la pintura y vuelve a retomarla. Entonces es un tiempo absolutamente distinto a la fotografía. Es lento. Es lento, finalmente es lento. Aunque uno puede decir que hay gestos más rápidos y gestos más lentos en la misma pintura, el proceso es lento. Hay un proceso creativo ahí que me interesa mucho, que es transformar la fotografía. Yo no uso los colores locales, que el color local es el color propio del objeto. Claro. Uso los colores que yo quiero usar o que siento que van a transmitir lo que quiero transmitir materialmente y bueno, conceptualmente también. Esta muestra está casi toda con óleo sobre tela y algunas tienen óleo y cera fría sobre tela. O sea, parto de la premisa de que, como te comentaba ese día, de como que viene este gusto mío de la infancia de observar lo que pasaba detrás de la ventana en el momento crepuscular, cuando se empezaban a prender las luces. Es como eso es lo que me pasa con la foto, como que veo que hay algo, pero que hay muchas cosas atrás, ¿no? Entonces veo los silencios, pero también veo que hay ruido y hay cosas ocurriendo que quiero decir además, que quiero transmitir en la pintura de una manera distinta a la que aparece en la fotografía. ¿Qué esperas del espectador? Qué pregunta difícil. Espero que vea lo que quiera, lo que vea, a su manera y lo que vea. Eso es muy personal de cada uno, ¿no? Espero que esté y que vea y que también toda esta cosa, ¿no? La obra se completa cuando otro la ve. Que la pintura, claro, la fotografía tiene algo particular, ¿no? Tampoco es, como te decía, bueno, creo que Roland Barthes en La cámara lúcida habla de eso, que la fotografía muestra eso cuando el paso se detiene, ¿no? Ese momento solo lo puede mostrar la fotografía, el ojo no puede captarlo. Asimismo, la pintura creo que puede mostrar cosas que la fotografía no puede mostrar. Y tiene que ver con esta mirada que pasa por un filtro, que es el filtro del artista. La traducción material, además. La traducción material que el artista decide poner, en este caso, en mi caso, con la pintura, ¿no? Entonces, esa traducción jamás va a ser igual a la fotografía y no va a decir lo mismo que la fotografía, ¿no? Habla de otras cosas. Mira, no me he cuestionado tanto previamente, como te digo, a veces encuentro las respuestas después de que ya están pasando las situaciones, pero con el tiempo me he dado cuenta que muchas veces escojo fotos malas. Me refiero a fotos fuera de encuadre, fotos en que el personaje principal o le faltan los pies, o fotos en que uno está mirando hacia otro lado, o fotos en que están demasiado expuestas. Y esas fotos dan un pie de inicio para una pintura en la cual yo puedo decir otras cosas, ¿no? Aparte de la fotografía. Me interesa cuando a veces el horizonte está chueco, hay cosas chuecas, como que de pronto me encuentro seleccionando ese tipo de fotografías, entre comillas, malas, pero que son buen alimento para la pintura que viene. Hay fotografías que son perfectas y fotografías que son súper experimentales, ¿cachai? Absolutamente. O que son errores que surgen. Por ejemplo, una foto velada. Hay una foto tuya que me encantó, una pintura tuya que me encantó de una niña que está velada. Es como una foto velada en amarillo, ¿cómo se llama? Sí, el patio de atrás. Me encanta. Sí, esa. Me dio la sensación, me dio muchas sensaciones, me llevó a mi infancia. Recorrí mi infancia en el patio de mi abuelo. Es que tiene que ver con también el concepto de lo que nosotros entendemos por belleza. La otra vez me preguntaba como qué entendemos por belleza, ¿no? Hoy día o en general, y no necesariamente es lo que está perfectamente alineado para mí, ¿no? Es compleja la pregunta, pero también tiene que ver con eso que te produce cierta amorosidad, como amor, como uno ve de pronto algo en la calle y una señora recogiendo basura y te puede parecer bello eso, aunque el contexto no sea bello de la manera clásica, ¿no? O tan orgánico. Como te decía, la memoria y yo trabajo con ese tema, es muy afectiva, es misteriosa, es poética, política también. Entonces cada uno va a interpretar de acuerdo a sus vivencias. Yo creo que por ahí va un poquito. Es difícil responder absolutamente como bien lo que me estás preguntando, pero creo que cada uno va a mirar de acuerdo a lo que al background, a lo que tiene, a su vivencia,
a su conocimiento sobre arte o no, y está bien que sepan o que no sepan, no digo que no lo clasifico en ningún lugar, pero la respuesta tiene mucho que ver con el ser individual de cada persona, y eso también es maravilloso. O sea, para mí lo político no es necesariamente lo partidario, para nada. Lo político tiene que ver con las maneras en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, las maneras de habitar juntos, ¿no? Sí tiene que ver con algo social, absolutamente, no es pero tiene que ver con la manera en que nos planteamos en el mundo, ¿no? Eso para mí es lo político. O sea, yo te podría hablar desde la memoria, que es lo lindo que es como en el arte, ¿no? En el arte uno nunca termina de completar un engranaje, es como que hay un ciclo que se vuelve a armar, tal vez alguna vez lo hablamos, pero siempre vuelve a uno a investigar, a crear otras cosas, siempre falta algo. Y con la memoria pasa algo parecido, porque la memoria se va reconfigurando a medida que nosotros vamos viviendo y vamos teniendo nuevas vivencias, estamos insertos en un contexto histórico también, que también eso tiene mucho que ver con la memoria. Entonces la memoria se reconfigura día a día. Por eso es afectiva y política, sí. No busco la nostalgia, tal vez busco como en esta exposición como construir un nuevo relato respecto a un relato universal, que quiere decir algo de lo que hay atrás, ¿no? de lo que había en cada una de estas familias y que tenemos en común. Pero no pienso como en algo como nostálgico, porque para mí la nostalgia es como querer recuperar algo que está atrás y tener eso como atesorarlo como algo que no va a volver a ser. Acá no estoy dando ninguna statement taxativo, nada, es como que busco abrir preguntas más que contestarlas, ¿no? Hablando con el curador de esta muestra también, con César, claro, me decía pronto hay una especie de impresionismo contemporáneo en tu trabajo. Y sí he mirado harto a los impresionistas, pero también soy docente y muestro muchos trabajos de artistas. Richter también, por su trabajo con la fotografía. Luc Tuymans, Mama Anderson, Peter Doig. ¿Y tus referentes literarios? Hubo muchos, pero Avi Warburg, Didi Huberman, Susan Sontag. Voy leyendo harto de acuerdo al momento en lo que estoy trabajando, ¿no? Para mí es importante apoyarme como un imaginario. Tengo un imaginario lector así al lado mío hablando. Y si tú me preguntas por la bitácora de artista, mi bitácora es solo escritura, o sea, escribo mucho respecto a pensamiento, a lo que estoy leyendo. Entonces, en mi bitácora, más que hacer dibujos o plantearme como tecnicismos visuales, escribo. Mira, no es tan racional, pero sí yo puedo identificar una metodología de trabajo en la cual yo miro una foto y pienso primero en los colores. Como que me viene como esto tiene que ser. Me pasaba mucho con las Kodachrome Ektachrome, que claro, las más violáceas tendían a colores más violetas, las más cálidas buscaban un color cálido, pero también las separo por color a veces la fotografía y las voy eligiendo así, y también por iconográficamente, ¿no? Entonces busco una relación de color y también después pienso como pensamiento visual, así como cómo va a estar ubicada cada cosa, si va a ocupar gran parte de la tela o no. Generalmente mantengo la fotografía inicial, no hago un collage, digamos, todavía con la fotografía, ¿no? Sino que mantengo mucho de la fotografía inicial, pero a veces sí recorto cosas. Ese tipo de casos vienen después. Sí, en ese sentido lo pensé cuando estaba partiendo la exposición. De hecho, las primeras 2 pinturas que hice, me comenté un poco antes de dónde venía la primera, hice rostros más armados y después los borroneé. Y desde dónde quiero hablar, porque en verdad, como les había dicho antes, como no estaba pensando en algo específico particular de esa familia, sino que estoy hablando de un relato más bien universal. Entonces no me interesa generar un retrato realista, ¿no? De los personajes que están ahí o las personas que lo componen, porque esas personas pueden ser tú, puede ser él, pueden ser cualquiera de los que estamos acá. Y eso me interesa que el que lo ve pueda sentirlo así también, ¿no? Como interpelado por estas familias que podrían ser las suyas o las tuyas. ¿Y cuántas obras constituyen la exposición?
Mira, es que eso no lo sabré hasta que monte, porque siempre me pasa lo mismo, que uno siempre trabaja mucho más para una muestra. Tengo en esta serie alrededor de 20 pinturas, pero pueden quedar muchos menos, incluso la mitad, no lo sé. Tengo un montaje hecho también en render y todo, pero ese montaje también puede cambiar en el lugar. Es todo como que va procesualmente creándose, digamos. ¿Y los tamaños son variables? Sí, la mayoría son pinturas medianas a grandes, pero al final hice unas pequeñas también, ¿no? Yeah. No, me interesa trabajar como con el gesto, entonces por eso también hay muchas pinturas grandes. Tiene una cosa gestual que siento que con los formatos grandes un poquito más grandes pueden suceder distinto. Mira, muchas de estas fotografías, voy a ir un poco hacia atrás, como muchas de las preguntas que me has hecho, como que me monto, como te empiezo a responder con otra respuesta, pero creo que es necesaria. La mayoría de las imágenes que me pasaron son de exterior. Yo creo que también porque en esa época la fotografía tenía una cosa aurática distinta a la que tiene hoy, porque momentos que son como ritos familiares ocurrían dentro, pero también ocurrían mucho afuera, vacaciones, fiestas, cumpleaños, ¿no? Entonces, en ese sentido, como siento que esa espacialidad necesitaba para mí encontrarme con estos como formatos más grandes, ¿no? Aparte de la materia, ¿no? Porque trabajo mucho con el gesto, con dejar espacios vacíos, y siento que también los formatos grandes como que se ve, uno puede observar más eso, ¿no? Los espacios que quedan, las zonas que están más armadas, las que no, esta idea de armar y desarmar la figura, que también tiene que ver con que quien ve pueda completar el relato, esta cosa de que sea, como esa pintura que estábamos hablando anteriormente, que sea un árbol que no podamos saber bien si es un sauce, no sabemos qué tipo de árbol es, puede ser cualquiera, porque tal vez la memoria queda así, entonces creo que esos los formatos más grandes los sitúan de mejor manera, para mí. Trabajo una y después otra, pero después vuelvo sobre las anteriores muchas veces. Yeah. Y como te decía, lo mismo que en la fotografía, que una selección de una llama a la selección de la otra y así, me pasa en la pintura que a veces hago como una triada, ¿no? 3 pinturas que tienen mucho que ver en color, o no sé, en pensamiento visual, composición, y después vengo a otras, entonces las voy trabajando no necesariamente en paralelo, pero sí las revisito continuamente y a veces vuelvo a terminar otras que siento que después no están tan terminadas cuando veo las siguientes y así. ¿Y cuando tú dices ya, acá paró la producción, para esta exposición, terminé, esto es lo que tengo? Mira, yo inauguro el próximo martes y esto lo dije el domingo, para que vean. Creo que es cuando uno se siente satisfecho completamente de lo que hizo, ¿no? Como esto mismo que te decía, cuando una pintura dice o habla de lo que van a decir las anteriores, a veces tengo que volver sobre otra de antes y no me siento tranquila hasta que no la termino. Cuando tú visualizas la serie ya completa, redondita. Cuando estoy tranquila. Cuando la contemplas, cuando meditas al respecto. Que usualmente es muy cercana a la fecha de apertura de la muestra. Entonces, así es.